Espero que hoy, espero que todo funcione bien. Eh, Ahorita con producción tenemos un poquito de problemas porque cambiamos de computadora, pero está gastando más energía de la que está acumulando la batería. ¿Sabes qué? Desconéctale el enfriador. A lo mejor eso nos ayuda. Espero que funcione. Gracias a Dios por el trabajo de estos jóvenes. Y bueno, pues ahora precisamente estábamos viendo que el canal de YouTube ya cumplió 2 años. Tenemos 2 años con esto del internet, gracias a Dios de transmitir, más bien por internet, gracias a Dios por esta bendición. Y también esperamos que no se convierta también en un pretexto aquí está, para no venir. Es una bendición el canal, pero también puede ser un arma de doble filo. Y bueno, hermanos, pues al iniciar el capítulo 16 de la carta de Pablo a los romanos, vimos que el capítulo 16 tiene una lista bastante larga de saludos, ¿no? Como decía Mark, hay algunos que ni sabemos quiénes son, pero Pablo los manda a saludar. Y estos saludos nos expresan el amor que el apóstol tiene por los suyos. Y eso lo hemos visto varias veces, por ejemplo, cuando vimos que Pablo dice, si fuese posible, obviamente es imposible, si fuese posible que yo perdiera la salvación con tal de que los míos se salven, con gusto lo haría, dice, sería ser anatema. Ujú. Y bueno, esto nos demuestra algo muy importante y es el amor que Pablo siente por aquellos a quienes está enseñando. Y tal vez de repente no lo parece, porque de repente Pablo agarra y suelta verdades como puños y seguramente a los escuchas los temas no les agradaron, ¿verdad? Y esto puede sonarnos familiar porque muchas veces lo que se enseña de las escrituras llega a no agradarnos y volteamos a ver al predicador y pensamos lo más feo que podemos contra él, porque ¿por qué me lee la correspondencia? Y no es que un predicador lea la correspondencia, sino que la palabra de Dios nos habla, es viva, eficaz y es útil básicamente para ponernos bien educados, a fin de prepararnos para buenas obras. ¿Esto qué significa? Significa que realmente la Biblia nos instruye para hacer lo que a Dios le agrada. Pablo pide saludos, o sea, salúdenme a. Y posteriormente el pasaje que vamos a estudiar hoy, al pasaje que vamos a estudiar hoy, dice, les mandamos saludos, o sea, así como pide saludos, también manda saludos, eso ya lo veremos la próxima semana. Veremos esto, lo va a enseñar Mark, pero en medio de todo ese amor y cortesía, el autor de la carta decide meter en medio de los saludos un tema muy, muy importante, un tema que es una advertencia. ¿Y por qué lo haría? ¿Por qué Pablo, ya vimos a lo largo de la carta, ¿no? Arranca y de repente le sube de tono y empiezan los regaños y de repente le baja de tono. Ahí en el capítulo 15 cambia, no, bueno, entre el 14 y el 15 cambia el tono de sus palabras y hasta dice, con atrevimiento les escribo, así como que me da pena decírselos y de repente empiezan los saludos y decimos, ay, ya va a acabar. Y mete esta advertencia. Y es una advertencia importantísima. Quienes son madres, ¿por qué le dejan advertencias a sus hijos? Porque los aman, ¿verdad? Para que no me pase lo que me pasó a mí, correcto. Otra respuesta sería porque bien que los conozco. Sé lo que van a hacer. Yo recuerdo muy bien cuando mi madre nos decía a mi hermana y a mí, voy a ir a tal lado, lavan los trastes, hacen esto, hacen aquello, así asado, pan tostado. Pasaba el rato y justo cuando escuchábamos que estaba entrando, ¿qué creen que intentábamos hacer? Lo que había dicho.
Obviamente era un completo fracaso y lo pagábamos y caro. Ujú. Gracias a Dios por la disciplina que mi mamá nos daba. Pero aquí el punto que quiero que ustedes vean es precisamente el amor de Pablo hacia los escuchas de la carta. ¿Por qué no digo lectores? Porque la carta anduvo paseando ahí en Roma y era leída para la enseñanza. Así era como se hacía. Cuando hablamos de la iglesia, por ejemplo, en Galacia, no estamos hablando de una congregación como aquí. Estamos hablando de todos los lugares en Galacia donde se predicaba la palabra de Dios. Entonces la carta andaba paseando de aquí para allá. Ujú. Entonces, los escuchas de esta carta recibían reprimendas y recibían advertencia como la que vamos a hacer porque Pablo los ama. Y aún más, es el Espíritu hablando a través de Pablo. Entonces, ¿quién da la advertencia porque nos ama? Dios. Dios nos pone parejos porque nos ama. Dios nos disciplina porque nos ama. Dios nos da advertencias entonces, ¿por qué? ¿Por qué? Porque nos ama. Pues, ¿qué pasó, hermano? Porque nos ama. Y eso es algo que tenemos que entender y me gustaría mucho que en un futuro pudiéramos estudiar a profundidad la soberanía de Dios y el amor de Dios que hay en ella. Dios quiera y podamos hacerlo más adelante, porque esto nos ayuda a entender muchas cosas que Dios hace. Pero como les decía, en medio de toda esta cortesía, el autor de la carta decide meter en medio de los saludos esta advertencia que vamos a estudiar. Y como vimos en pasajes anteriores, como ya les dije, la carta cambia nuevamente de tono, ya que Pablo se dispone a dar esta advertencia en forma de ruego. Generalmente cuando recibimos una advertencia más bien suena como que amenaza, ¿no? O los hijos jóvenes reciben una advertencia por parte de sus padres y es como, ¡ay, otra vez! Con pesadez. Sin embargo, esta advertencia tiene un tono de ruego. Y esto, el tono de ruego, nos dice la preocupación que Pablo tiene sobre este tema que vamos a ver hoy. Esta advertencia es sobre los falsos maestros y falsas enseñanzas. Y le vamos a poner nombre y le vamos a poner apellido al asunto. Entonces vamos a orar para poner este tiempo en manos del Señor. Padre amado, Padre celestial, te damos tantas gracias, Señor, por este día. Gracias, Padre, por lo que nos das y gracias por tu palabra. Y, Señor, ayúdanos, Padre. Ayúdanos a comprender tu palabra. Ayúdanos a vivirla. Señor, en medio de tantas cosas que vemos en el mundo, Señor, es tan fácil embarrarse, contaminarse de algo, a veces hasta sin darse cuenta, Señor. Te ruego, Padre, que tú nos hables, te ruego, Padre, que tú hables por medio de mí, que tengas misericordia de este predicador que es inútil sin ti, Señor. Me pongo en tus manos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. El pasaje que vamos a ver hoy fue curioso, ¿no? La semana pasada avanzamos 16 versículos de un tirón. Ahora nada más vamos a avanzar unos poquitos. Vamos a estudiar Romanos, capítulo 16, versículos 17 al 20. Y acompáñenme, por favor, con sus Biblias, porque luego nos pasa que las diapositivas se mueven involuntariamente y cambian. No sé por qué, espero que no pase ya. Según nosotros ya arreglamos todo, pero todo está fallando, entonces síganme por favor con sus Biblias si así gustan. A Romanos capítulo 16, versículos 17 al 20 dice, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas se engañan los corazones ingenuos, perdón, de los ingenuos, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Y pareciera que ya terminó aquí nuevamente, ¿no? Perdón, sin embargo, la carta sigue. Vamos a empezar con el capítulo 17, que empieza
con la frase, mas os ruego, hermanos. Hemos visto ya en más de una ocasión en la carta a los romanos esto, les ruego. ¿Se acuerdan cuál es la más famosa ahí en el capítulo 12? Versículo 1. Les ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Rogar. Pablo definitivamente era famoso por ser severo, pero también por ser amoroso. Tan severo que cuando tuvo un altercado con Pedro, Pablo reprendió a Pedro y todos conocemos el carácter de Pedro. Y no se trata de una lucha de carácter, sino de que cuando amas a alguien de verdad, le dices lo que le tengas que decir, sea cual sea el costo. Esto no significa que lo vas a apalear, pero sí significa que le vas a decir la verdad. La disciplina no causa alegría al principio, pero después produce fruto apacible. Ya hemos visto esto varias veces. Y la palabra ruego, del griego parakaleo, ya vimos también ese significado. Es una advertencia en forma de ruego. Y esta advertencia es importantísima y además es concreta. Como ya lo dije en la introducción, una cosa más. Si Pablo da estas advertencias, es por amor a los creyentes. Pablo está demostrando su amor por los creyentes de Roma, a los cuales no conoce, o por lo menos no conoce a la mayoría. Les da advertencias, les da enseñanzas, sin haber fundado la iglesia, sin haberla visto nunca. ¿Por qué? ¿Por arrogante? No, por amor a los hermanos. Y nosotros tenemos que entender esto, hermanos. Muchas veces vamos a decir o a pensar, es que me dijeron esto, me señalaron este pecado, Mark me ha reprendido, no me ama. Ahora me cae gordo, soy su enemigo, córtalas. Reaccionamos así, esa es la verdad. Pero hermanos, si estoy viendo caminar a un niño pequeño hacia el abismo y no lo agarro para no molestarlo, ¿quién pecó más? El que no dice nada. En buen mexicano, tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. Es importante que nosotros veamos este amor que Pablo está derramando para con los creyentes. Es diciendo, salúdame a fulano, salúdame, saludo. Esto es importante. Esto es importante. Tengo que darles esta aclaración. Les ruego, hermanos, está sonando el micrófono, ¿no? Les ruego, hermanos, parakaleo, esta invitación, esta llamada de atención, esta advertencia importantísima. Ahora, ¿qué ruega Pablo en esta ocasión? Vamos a continuar ahí en el versículo 17. Nuevamente, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Vamos a hacer una pausa aquí. Que os fijéis. Fijarse, del griego escopeo. Fíjense, algo que me llamó mucho la atención. Significa, de hecho, en la Biblia King James, nosotros podemos leer marcarlos, así, literalmente. Es como ponerles marcaje personal. Pero no es como en un juego de fútbol americano que dicen, marca ese y no lo sueltan, o en cualquier deporte, marca ese jugador y no lo sueltes, ya están encima de él. No, se refiere a ponerlo en la mira. Básicamente apuntar a él, espiarlo, considerarlo, fijarse, vigilarlo. ¡Wow! ¡Qué advertencia! ¿Por qué Pablo dice casi, no le quiten el ojo? No dejen de poner atención. ¡Wow! ¿Pero para qué? Vamos a continuar ahí en el versículo 17. Dice nuevamente, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos. La palabra tropiezo me llamó mucho la atención porque en el griego original es la raíz de lo que conocemos como escándalo.
Sabemos lo que es un escándalo, algo que, wow, impacta a todos y algunos se horrorizan, otros se asustan, pero dice los que causan divisiones y tropiezos. Pablo nos está diciendo que debemos poner especial atención a quienes causan divisiones o tropiezos, es decir, todos aquellos que enseñan falsedades doctrinales o de comportamiento. Ahora una pregunta, ¿será muy difícil que alguno de nosotros cometa este error? ¿Sí o no? ¿Qué piensan? Es fácil. No es muy difícil que uno de nosotros cometa ese error, sobre todo parados aquí enfrente. Si nosotros no tenemos cuidado en lo que se está enseñando, decimos una herejía y esa herejía se transmite. Pero saben una cosa, ustedes deben de ser como los nobles de Berea, que examinan todo a la luz de las escrituras. Nos estamos enseñando mutuamente. Pablo está diciendo que no debemos de descuidarnos de los que ponen tropiezos, de los que causan peleas y escándalos dentro de la iglesia. Notemos aquí un detalle. Pablo no está diciendo los que vienen de afuera de la iglesia. ¿Qué está diciendo? ¿De dónde vienen estos que causan disensiones y tropiezos? De adentro. Esto significa que para la iglesia de Roma, una iglesia que tiene un buen ejemplo, como vamos a ver más adelante, ya tenía dentro de sus filas falsos maestros y falsas enseñanzas. Y estamos hablando del primer siglo de la iglesia. Y estamos hablando de una iglesia sólida. Y ya había falsos maestros y falsas enseñanzas. Y esto lo vemos a lo largo de las cartas paulinas y también en las cartas de Pedro. Los falsos maestros abundan. Y por eso tenemos que estar como si fuéramos agencia de espionaje. Así, bajo la lupa, todo lo que se diga. Porque es tan sencillo y ahorita vamos a ver algunos ejemplitos, unos ejemplares que me encontré por ahí de este tipo de enseñanzas. Acompáñenme, por favor, porque cualquiera diría, wow, qué temprano, ni siquiera el primer siglo de la iglesia, y ya Pablo tenía este problema, ya la iglesia tenía este problema, sí, pero no fue la primera advertencia. Acompáñenme, por favor, en sus Biblias a Mateo capítulo 24, versículo 24. Dice así, de boca del Señor Jesucristo, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. ¿Quién dijo esto? Jesús. El Señor Jesucristo está dándoles instrucciones a sus discípulos y les está dando señales del fin. Esto no significa que los anticristos, o sea, los falsos maestros o los profetas falsos, van a surgir ya que se acerque el fin. De hecho, tenemos como 2000 años cerca del fin. Y sin embargo, el Señor no tarda. Lo que está diciendo es que esto marca esta era. Cuando nosotros escuchamos acerca de los tiempos del fin, no significa que faltan 5, 7, 6 años para que se acabe esto. Quiere decir que estamos en la era de la etapa final. ¿Sí? Aquel que le ponga fecha al fin del mundo está mintiendo. Simple, sencillo. ¿De acuerdo? Entonces vemos que el Señor Jesucristo, y vamos a quedarnos aquí tantito en este versículo para saborearlo un poco más. El Señor Jesucristo da una advertencia, se levantarán falsos cristos y falsos profetas, pero estos falsos cristos y estos falsos profetas, ¿van a tener poder? Sí, sí. ¿Por qué? Porque harán grandes señales y prodigios. Y aquí estamos hablando de milagros, eventos sobrenaturales. ¡Wow! O sea que un falso maestro, alguien que enseñe herejías, ¿podríamos ser testigos de un milagro con ese hombre? Sí, es posible. ¿Y entonces? ¿Cómo distingo que es falso? ¿Cómo lo haremos?
Vamos otra vez al versículo 24. Fíjense en esto, ¿de qué tamaño podría ser su impacto? Dice ahí, si continuamos la lectura, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, ojo, aquí la traducción más exacta sería que es imaginación, no es posible. Un verdadero discípulo de Dios no se engaña con estas señales. Y ahí está la clave. Si fuese posible, aún a los escogidos, o sea, tú y yo, no podemos ser engañados. Si tú eres un escogido por el Señor, no puedes ser engañado porque resulta que tienes una guía en tus manos. Si aquí viene alguien y hace milagros, levanta un muerto, cura a un enfermo, hace que se detenga la lluvia, pero te enseña cosas que no están en las Escrituras, es un falso maestro. Detalle, es más común que los milagros y cosas sobrenaturales ocurran fuera del círculo de la doctrina sana que adentro. Porque las mentes simples se impresionan con esas cosas. Aún más se dejan llevar por la cantidad de gente que asiste, por la cantidad de seguidores que tienen. Y eso suele ser engañoso. No digo hay iglesias gigantescas de sana doctrina. Pero por lo general, las cosas espectaculares como tirarse, gritar, dar vueltas y cosas por el estilo es lo que atrae a las personas. Sin embargo, no hay verdad en ello. ¿De acuerdo? Es de notarse que esta encomienda de estar con el ojo bien atento también es algo que se le da a aquellos que enseñamos las Escrituras. Acompáñenme, por favor, en sus Biblias al libro de los Hechos, capítulo 20, versículos 27 al 30. Dice así la palabra del Señor: porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Vamos a irlo viendo. ¿Qué está diciendo Pablo? En buen mexicano, no le saco a decirles lo que dicen las Escrituras. Por tanto, vamos a continuar la lectura. Por tanto, mirad por vosotros. ¿Manda? ¿La fecha? Hechos 20, 27 al 30, por favor. Hechos 20, 27 al 30. Dice nuevamente, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Y aquí apacentar se está refiriendo a lo que es la tarea principal de aquellos que estamos en el liderazgo de la iglesia, enseñar. Es cierto, hay otras funciones, pero para eso está el cuerpo, y lo vimos esta semana con nuestra hermana Pris. Toda la iglesia está para cuidar, visitar, atender entre todos. Pero ¿cuál es la tarea principal de los obispos, de los ancianos, de los pastores? Enseñar las Escrituras. Vamos a continuar ahí en el versículo 28. Apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Y aquí casi es Mark y yo. Pablo dice, no le rehuyo, no le saco a enseñar lo que dice la palabra. No me acobardo ante eso. ¿Por qué? Porque esta iglesia la compró Cristo con su sangre. ¿Cómo no voy a decir lo que dice la Escritura? Y ahí está otra marca de los falsos maestros. Son cobardes y piensan que la palabra de Dios no vale suficiente. Y piensan que la sangre de Cristo no vale suficiente. Así de simple. Y se empiezan a poner títulos y adornos ellos mismos. El que tiene que brillar es Cristo, no uno. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a continuar. Seguimos ahí en Hechos 20, 27 al 30, dice el versículo 29. Porque yo sé, fíjense en esto, que después de mi partida entrarán en medio de vosotros, gente amable que van a decir mentirillas. ¿Dice eso? Vean la descripción. Lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Básicamente está diciendo, van a asesinar a las ovejas.
Tal vez no físicamente, pero sí espiritualmente. Ujú. ¿Cómo? Dice el versículo 30. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras de sí a los discípulos. ¡Wow! ¿De dónde salen estos lobos asesinos? De adentro de la iglesia. Aguas, aguas hermanos, ¿qué hablo? Aguas, ¿qué chismeo con mis hermanos? Aguas cuando empiezo no a cuestionar lo que dice el predicador, porque eso es cuestionable, pero aguas cuando empiezo a cuestionar lo que dice la palabra del Señor. ¿No les ha pasado? Que clarito sé lo que dice la palabra de Dios y ¿qué hago? Lo contrario. Y saben una cosa, eso me puede convertir en un lobo rapaz. Porque mi hermano, mi hermana me ve, mira, pues él aplicó también. No lo aplico. Hay que tener mucho cuidado, hermanos. Por supuesto, eso es por error. Pero hay quienes lo hacen con toda la intención de destruir a las ovejas. Es como alguna vez han escuchado, bueno, pues es que nadie se levanta con a la idea en la cabeza de a ver a quién namuelo hoy. ¿No han escuchado? Bueno, esto sí lo hacen así. Básicamente se paran y dicen, hoy cómo puedo pervertir aún más la palabra del Señor. ¿Cómo puedo enseñar más mentiras con la Biblia? ¿Cómo se escucha eso? Es una declaración bien fuerte. O sea, casi uno dice, ¿cómo es posible? Porque son humanos no redimidos. No nos confundamos. Están entre nosotros, pero no son de nosotros. Ahora, no estoy diciendo, mira, ya vi al hermano Pedro, está... No. Me refiero a la Iglesia Universal. Recuerdan que no nada más era una sola localidad, sino eran varias. Aunque dijera la Iglesia en Roma, eran varios puntos donde se enseñaba la palabra. ¿Será que en el círculo cristiano existen este tipo de personajes? Hombres y mujeres. Y para aventar para arriba. Uh-huh. La advertencia contra los falsos maestros y enseñanzas, de verdad, hermanos, pueden ser encontradas en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Uno tras otro vamos encontrando advertencias acerca de esto. Ahora, nuevamente, un punto importante es que esta advertencia, hermanos, ya lo dije varias veces, pero quiero volverlo a puntualizar, no está siendo dada a creyentes que no tienen conocimiento. Está siendo dada a creyentes que tienen conocimiento. Ejemplo, voltéense a ver. Son creyentes que tienen conocimiento. ¿Sí o no? Estudio la Biblia, escucho al predicador, leo mi Biblia. La congregación en Roma es una congregación o una serie de congregaciones de salud como esta, o sea, creyentes que están instruidos. Pero no lo estoy diciendo miren, mi iglesia está instruida. No. Como vamos a ver, para Pablo eso era motivo de orgullo. Qué bueno que están instruidos. Pero la advertencia no está de más. Y si no estás suficientemente instruido, instrúyete. Busca más instrucción. Ay, perdón, está sonando muy feo mi micrófono. Pero bueno, vamos a continuar. Por eso es que, como les digo, este punto importante, la advertencia no está siendo dada a creyentes ignorantes. Uh-huh. Vamos a continuar, vamos a regresar por favor al versículo 17 de Romanos 16. Y dice así, mas os ruego hermanos que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. Estén bien atentos contra aquellos que causan divisiones, contra aquellos falsos maestros, porque están enseñando lo que ustedes saben que es falso. ¿Cómo puedo distinguir entonces a un falso maestro? Porque enseña lo que la Biblia no dice. A veces es muy obvio. A veces son enseñanzas como si yo dijera, hermanos, ¿qué creen? Jesús tolera el pecado. Y a él le encanta que peques. Apesta mentira, ¿sí o no? Lo puedes ver a kilómetros de distancia, porque no es cierto. Sin embargo, hay quienes agarran un versículo
y lo usan contra ti. ¿Por qué? Porque te lo enseñan mal. Por eso es tan importante el correcto estudio de la palabra. En contra, tenemos que estar atentos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. Una pausa aquí. ¿Cuál es esa doctrina? Bueno, para empezar, doctrina, aunque se le conoce como una palabra muy rimbombante para hablar de cosas religiosas, en realidad significa enseñanza. Nada más. Ir a la escuela, dicen, es que no los adoctrinan en la escuela. Sí, los están adoctrinando. ¿Por qué? Porque les están enseñando. Ahora, en cuestiones religiosas, obviamente, adoctrinar o recibir doctrina es recibir enseñanza respecto a Dios. Y la primera que nosotros podemos ver, bueno, la primera enseñanza está en Romanos capítulo 3, versículo 23. Y escucha, si tú no has puesto tu fe en el Señor Jesucristo, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No puedo evitar pensar en el canto con el gloria, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No se les va a quitar la tonada en todo el día, espero. Ahí está el problema del mundo y el problema que tienes tú si no has puesto tu fe en Jesucristo, el pecado. Porque todos, ¿cuántos dicen que han pecado? ¿Y qué significa todos? Todos, desde chiquitos hasta los que ya no tienen dientecitos. Todos pecan y por lo tanto, por el pecado, no uno en particular, por el pecado no tienes derecho a acercarte a Dios. Si tú estás en esto, pon atención porque la palabra del Señor no solamente señala el pecado con su dedo flamígero, sino que ahí en Romanos 6:23 podemos leer la solución a esto, porque la paga del pecado es muerte. Problemas. Si tú no tienes tu fe puesta en Jesucristo, estás condenado a muerte. Bueno, todos nos vamos a morir. Muerte espiritual, o sea, ir al infierno. Si tú no tienes tu fe puesta en Cristo, ese es tu destino. Pero no es todo, porque continúa el versículo, capítulo 6, versículo 23. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El regalo de Dios es salvación. Si tú pones tu fe en Cristo, entonces puedes ser llamado hijo de Dios. Si no, no. No te creas esa mentira de que todos los seres humanos somos hijos de Dios. Eso es mentira. Únicamente aquellos a quienes Dios ha escogido para ser sus hijos. Pon tu fe en Cristo. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Ese es el primer tema, la primera doctrina. En segundo lugar, estas doctrinas que están torciendo son la moral y lo que dicen las escrituras. Y siempre va a ir por ahí la moral. Es curioso que muchos populares que dicen enseñar las escrituras, por alguna o por otra, de repente se les destapan por ahí las coladeras y empiezan a salir escándalos. ¿Se acuerdan qué quiere decir la palabra tropiezos? Escándalo viene de una palabra griega que es la raíz de escándalo. Disensiones, peleas, divisiones que provocan peleas y escándalos. El caso más sonado del fallecido Ravi Zacharias, con un ministerio a nivel mundial, con diferentes lugares. Y resulta que en cada puerto tenía una mujer. Algo terrible. Y ojo, cualquiera diría, su vida personal, ¿a ti qué? El tamaño del impacto de esas cosas es tal que ese enorme ministerio desapareció. Y tuvieron que volver a empezar. Cuidado con los falsos maestros. Aún por amor a ellos es que debemos de corregir el error. No quedarnos callados. ¿Alguna vez se ha dicho, no digas nombres? No, sí. Porque si digo, bueno, es que este es el error, pero no les digo quién. No estoy dando la información completa. Y nosotros podemos ver en la Biblia que también falsos maestros señalados con nombre.
Y no estamos diciendo mentiras aparte. ¿De acuerdo? Esto nos lleva a que a las falsas enseñanzas que hoy se infiltran en la iglesia. Y escuchen esto, se infiltran. Lo podemos ver hasta en memes que publican o comparten a través de WhatsApp, Facebook, Instagram. Publicaciones que se ven bien cristianas y las imágenes bien bonitas. Florecitas de fondo, unas fotos que ya quisiéramos para poner aquí. Pero algunas veces son falsas enseñanzas, no digo todo. Recuerden, una falsa enseñanza puede ser muy sutil y además popular en el círculo cristiano. Parece muy cristiano, pero puede ser en realidad falso. Por ejemplo, levante la mano el que haya escuchado esta preciosa frase. Dios dice, ayúdate que yo te ayudaré. Levante la mano todos los que la han escuchado. Bájenla, muchas gracias. Levante la mano el que sepa dónde está eso en la Biblia. No está. No está. Y como dirían por ahí, y a las pruebas me remito. En realidad, las escrituras dicen que dependemos del Señor. Que Él es nuestro ayudador, nuestro proveedor, nuestro sustentador. Entonces, ¿dónde participamos nosotros? Nada, porque Él es el que nos sustenta. Otros ejemplos, frases. Eres de la casta de campeones. Dios te quiere triunfador. Y de repente dicen, y rico. Dios te necesita. Eres Jehová Junior. Y por lo tanto tienes los derechos de la riqueza de Dios. Si se les hacen raras, gracias a Dios. Somos iguales a Dios. Esa es la más nueva, ¿eh? Está muy de moda esa últimamente. Estoy mencionando a Joel Osteen, estoy mencionando a Cash Luna, estoy mencionando a algunos predicadores que por demás son famosos, pero sostienen esto. Y aún algunos que ni siquiera son teólogos, como Marcos Witt. Y sostienen esto. Enséñale a tus hijos a que tienen que ser triunfadores, tienen que ser millonarios. Y luego viniendo de hombres que son populares en el círculo cristiano, si no lo examino a la luz de las escrituras, ¿qué pasa? Me la creo. ¿Y cómo se les llama a estas personas? ¿Cómo les dijo el Señor Jesucristo? Lobos rapaces que no van a tener misericordia de las ovejas. Estas que mencioné es, entre otras, herejías, que muchas veces el cristiano absorbe por desconocimiento de lo que realmente dicen las escrituras. Y como les decía hace un momento, algunas enseñanzas populares hasta tienen base bíblica. Acompáñenme por favor en sus Biblias a Isaías 54:5. Nada más vamos a ver el versículo 5, pero este capítulo habla, fíjense en el contexto, esto es algo muy importante. El capítulo 54 del libro del profeta Isaías está hablando del amor profundo y eterno que Dios tiene para con el pueblo de Israel. ¿Sí queda claro el contexto? ¿Sí? Vamos a leer por favor entonces Isaías 54:5. Porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado. Y aún más en el versículo 6 continúa hablando, refiriéndose al pueblo de Israel como una mujer. Este versículo es usado para dar apoyo a la enseñanza de que Dios es esposo de las mujeres solas. Esto no es así. Dios es Cristo, es el esposo de la iglesia, que de hecho sigue en estatus de novia, porque las bodas aún no se han celebrado. ¿Cómo se escucha esa enseñanza? Ahora, no quiere decir que Dios es ajeno a las mujeres solas
en viudez, en divorcio, en abandono, en irresponsabilidad del varón. Ujú. No significa que Dios las abandona, porque incluso Él es aquel que protege a las viudas, cuida de los padres de huérfanos. Ahí se aplica, porque es nuestro Padre celestial. Ama a todas las mujeres que están en necesidad, por supuesto que sí. Sí, pero tampoco crucemos la línea de decir lo que las escrituras no dicen. Una frase que me gusta mucho, que utilizan algunos teólogos de los cuales, a los cuales admiro, dicen, tienes que hablar donde la Biblia habla y callar donde la Biblia calla. Entonces, tenemos que ser cuidadosos, hermanos, porque un versículo mal usado puede poner incluso a una persona en situación de vulnerabilidad. Y decir la verdad no es, ay, ¿por qué dices eso? Eres malo, eres como, peor que la leche cortada. Por algo Pablo decía, entre más los amo, voy a ser menos amado. Porque entre más decía él la verdad, más lo despreciaban. No me imagino en qué estado físico llegó al cadalso cuando le cortaron la cabeza. Pero hermanos, esto no quita el amor de Dios. Decir la verdad en realidad es una expresión del amor de Dios. Vamos a continuar porque ya quiero pasar al segundo versículo de hoy. También puede ocurrir que toleremos esas herejías. ¿Sabían que la iglesia puede tolerar herejías y blasfemias en lugar de defenderlo? ¿Y por qué? ¿Por qué de repente no importa que esté mal? Hay que tolerarlo, hay que darle un abracito. Porque confundimos el concepto de amor de Dios. Por amor a los hermanos, por amor a ese cuate, no importa, no lo calles, no le digas, no pasa nada. Pero eso no es lo que dice la Biblia. En Hechos lo vimos. Hay que defender lo que dicen las Escrituras. No tenemos por qué tolerar aún más a los que hacen chistes en contra de Jesús, a los que insultan a la Biblia. No los voy a tolerar. Porque están hablando contra las cosas de Dios. Dice, continúa ahí en el versículo que estamos viendo, el 17. Vemos la advertencia. Habla de tolerancia, habla pues, tranquilo, por amor a ellos, déjalos. Vamos a regresar, por favor, a Romanos 16, 17. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. Y que síganlos tolerando, aguántenlos. ¿Sí dice eso? ¿Qué dice? Que os apartéis de ellos. Hazte a un lado. Préstales atención, obsérvalos. No les quites el ojo de encima. Y si lo detecta, hazte a un lado. En otras palabras, no es, ay, déjalo solo como loco. No. No le hagas caso. Esto no significa lo que leímos, que sea bueno ignorar o condonar siempre las falsas enseñanzas. Y saben una cosa, esa es otra falsa enseñanza muy popular en el círculo cristiano. No juzgues a nadie. ¿Quién eres tú para juzgar? Con la vara que midas serás medido. Dios es amor. No juzga. Ah, caray, no, en serio. Si el mismo Señor Jesucristo habló, juzguen con sano juicio. Ahora, vamos a ver esta que les digo. Vamos, por favor, acompáñenme ahí a la primera carta de Pablo a los tesalonicenses, capítulo 5, versículo 21. Dice así la palabra del Señor. Examinadlo todo, retened lo bueno. Este versículo ha sido usado muchas veces para decir, si la mitad que dice es malo, pues bueno, me quedo con la mitad buena. No, este versículo no dice eso. Observemos bien lo que dice. Examinad lo que todo. ¿Y luego qué? Tú estás en un restaurante con tu plato preferido y en la orillita hay una moscota muerta. ¿Te lo comes?
nada más la mitad. No, desechas el plato entero, sí o no. Es más, el mesero se lo lleva y casi lo sigues para ver que de verdad te den otro diferente, porque a lo mejor no me hagas así, ¡puic! Y te lo vuelven a servir. ¿Te lo comerías? Obviamente que no, únicamente que estuvieras en una situación extrema, ¿no? El punto es ese. ¿Por qué hacemos entonces eso con la palabra del Señor? No todo lo que dijo está mal. A ver, aún en filosofía, falso y verdadero no da verdadero. Falso y verdadero da falso. Nada de que agarro la mitad. Por eso es que está diciendo, examinadlo todo, retenedlo. Bueno, en otras palabras, solo agarra lo que está completamente bien. Ya sido estrictos, es la palabra del Señor. Pero vamos a ver, porque precisamente el problema, hermanos, es que agarramos un texto sin contexto y entonces lo usamos de pretexto. Por lo general se usa como les digo, y Pablo pero más bien Pablo está dando indicaciones de comportamiento. Este es el contexto del texto, está dando indicaciones de comportamiento a los cristianos de Tesalónica. Ahora, vamos a verlo con más contexto en las Escrituras, porque yo puedo hablar mucho y decir muchas mentiras también. Vamos entonces ahí mismo a Primera de Tesalonicenses, pero vamos a ver el capítulo 20, vamos a ver el contexto. Un versículo antes, 5:20. Sí, ¿verdad? ¿Sí dije 5:20? Sí, gracias, ok. Dice así, examinadlo, no menospreciéis las profecías. O sea, en otras palabras, no hagas de menos la Biblia. Aquí está hablando de las profecías porque en ese tiempo tenían acceso únicamente al Antiguo Testamento, el Pentateuco, el Antiguo Testamento completo en la Septuaginta y lo que se le llamaba la doctrina de los apóstoles, que era lo que se transmitía de boca en boca. En tradición oral. Para los judíos es extremadamente importante la tradición oral. ¿Qué tanto aprecias ese libro que tienes entre tus manos al que llamamos la palabra de Dios? ¿Es tu mayor tesoro? Debería serlo. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. Ahora vamos a seguirle poniendo contexto a este texto, ahí en 1 Tesalonicenses, pero ahora el 5:22. Absteneos de casi todo mal. ¿Sí o no? ¿Qué dice? Absteneos de toda especie de mal. ¿Más claro? No se puede. Absténganse de todo lo que esté mal. Ahora vamos a verlo completo. Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículos 20 al 22. No menosprecéis las escrituras, examinadlo todo, retenedlo. Bueno, absteneos de toda especie de mal. En otras palabras, si te estás encontrando con alguien que dice mentiras y luego dice verdades respecto a las escrituras, ¿qué debes de hacerlo? ¿Qué debes de hacer con sus enseñanzas? Desecharlas por completo. Nada de que agarro la mitad buena y desecho lo malo, porque muchos deciden, agarra lo bueno, tira lo malo. Eso es una mala interpretación. Es curioso, una interpretación concienzuda de las escrituras se le llama exégesis. Cuando la forzas, cuando quieres decirlo, cuando quieres que la Biblia diga lo que tú quieres, se le llama eisegesis. Incluso las palabras se parecen. Nosotros debemos hacer exégesis, analizar las escrituras concienzudamente y con cuidado. Por eso Pablo dice ahí al final del capítulo 16, versículo 17 de Romanos, dice que os apartéis de ellos. Apártate de los falsos maestros. No les hagas caso, no agarres ni la mitad, ni un cuarto, ni un tercio de sus enseñanzas falsas. ¿Por qué? ¿Por qué es que hay que apartarse de estos individuos? Versículo 18, gracias a Dios. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Una mejor traducción sería ahí en Romanos 16, 18 de la Biblia de las Américas.
porque los tales son esclavos, no de Cristo, Señor nuestro, sino de sus propios apetitos. Vamos a quedarnos ahí tantito con esta. Si ellos son esclavos de sus apetitos y son los lobos rapaces, nosotros las ovejas, ¿de qué somos esclavos? De Cristo. Hay esclavitud al pecado, esclavitud a Cristo. Es la primera parte que quiero denotar. Y la palabra, fíjense en esto, esclavo de sus apetitos. Y no quiere decir que por cualquier pecado al cual uno pueda estar esclavizado, quiere decir que no eres creyente. Ojo, no es lo mismo ser esclavo absoluto del pecado que tener por ahí algo con lo que llevas años y años y años luchando. Porque si estás luchando contra ese pecado, entonces tienes la mente de Dios, la mente de Cristo. Rechazas el pecado, lo vuelves a cometer. ¡Ah! Señor, perdóname, caes de rodillas. Un esclavo de sus apetitos o de sus estómagos, de sus vientres, vive para pecar, aunque se diga cristiano. ¿De acuerdo? ¿Notan esa diferencia? Porque a veces dudamos de nosotros. Dudamos de nuestra salvación, pero recordemos, salvo por siempre. ¿De acuerdo? Puedes tener algo con lo que cojeas, pero no estás satisfecho con ello. Pero no seas autoindulgente. ¿De acuerdo? Importante declaración que quería hacerles. Pero los tales son esclavos, no de Cristo, sino de sus apetitos. La palabra vientre se refiere al estómago, como les decía. Estos esclavos solamente quieren satisfacer su necesidad. ¿Les ha chillado la tripa de hambre alguna vez? Y muchas, ¿verdad? A mí también. Y hay veces que mi esposita me dice, oye, ¿no comiste, aspiraste? ¿No les ha pasado que te sientas a comer con una... Y aunque fueran piedras, te saben a... ¿Sí o no? ¿Han visto esa competencia natural que hay entre varones por a ver quién come más? Pareciera que la cantidad de comida ingerida es proporcional a nuestra hombría. Nada que ver. Pero el punto es ese, el estómago solamente existe para satisfacerse. El estómago únicamente existe para que reciba lo que es su necesidad. ¿Es malo? No, es un ejemplo. ¿Habían pensado así en el estómago? Aparte no está aquí, está acá. Y no es esto es otra cosa. Pero es la panzota por no comer bien, pero tengo mi estómago, pero el estómago lo único que quiere, ¿qué es? Que le eches. Estos esclavos de sus propios pecados, eso es lo que quieren, seguir pecando. Soy cristiano, pero fumo marihuana. Soy cristiano, pero bebo. Soy cristiano, pero digo groserías. ¡Ajua! Y llega el momento en que dices, ¿qué? Espérame, no eres cristiano, no, es que tú no me amas. Aguas, hermanos. Por eso es que dice, son esclavos de sus vientres, o en la Reina Valera, sirven a sus propios vientres, son esclavos de sus apetitos. Y saben una cosa, esto los hace extremadamente peligrosos si se les deja proliferar en la iglesia. Por eso es que hay que denunciarlos. John MacArthur escribe acerca de esta sección, me gustó mucho. Estos hombres están motivados por el egoísmo y la gratificación propia, como se hace evidente en su manera de vivir, pretenciosa, extravagante e inmoral. ¿Cómo son los falsos maestros? Extravagantes, pretenciosos, inmorales. Estas personas son las que menciona Pablo. Vamos, por favor, acompáñenme ahora a Filipenses. Filipenses capítulo 3, versículos 18 y 19. Fíjense cómo son descritos aquí. Filipenses, perdón, me equivoqué del libro. Filipenses 3, ahora sí, 18 y 19. Dice, porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, fíjense en esto, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz.
el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Son enemigos. No son nuestros cuates, no son alguien a quien debemos tolerar. Si entra un enemigo en un país como lo que está ocurriendo aquí entre Rusia y Ucrania, sí, pásale, haz lo que quieras en mi nación. No, si puedo de la puerta no pasas, porque voy a defender, porque tú eres el invasor. Independientemente de eso, hermanos, nosotros debemos hacer lo mismo con los falsos maestros. Uh-huh. También son peligrosos porque usan dos cosas: palabras suaves y lisonjas. El texto griego dice por medio de palabras suaves y por medio de lisonjas. Quiere decir que son sus herramientas. Te van a hablar bonito, te van a hablar lo que quieres escuchar y aparte te van a adular. Ay, qué bien te ves hoy, Mark. ¿Sabes una cosa? No he visto mejor maestro bíblico en mi vida. No adules a persona alguna y no te dejes adular. Tenemos que estar atentos, hermanos. Estas palabras son usadas, son los medios, las herramientas para engañar a creyentes ingenuos. Y ojo, creyentes ingenuos. Ahorita vamos a ver qué es un creyente ingenuo. El vocablo lisonja es eulogia. ¿Les suena? Elogios, alabanzas. Y la palabra suave es caristologías, carisma. Uh-huh. Halagos, falsa elocuencia, eso es lo que utilizan los falsos maestros. Todas estas artimañas eran usadas con el fin de atraer más seguidores. No importa la estrategia, tú hazlo para que vengan más. Así tengamos que tocar reggaetón cristiano. Porque hasta en eso, ¿qué tiene de malo? Le ponen la letra cristiana, ¿cuál es el problema? Sí, pero esa música existe para la sensualidad. No puedes utilizar una música cuyo origen y destino es la sensualidad para alabar a Dios, ¿o sí? No, acuérdate, si agarras la mitad bueno, la mitad... Acuérdate de ese plato de comida que te encanta con su cucarachón ahí instalado. ¿Te comerías la mitad del otro lado? No. Entonces, ¿por qué sí hacerlo con las cosas de Dios? Todos estos datos que les estoy dando respecto a lisonjas y palabras suaves son tomados del maestro Evis Carballosa. Ahora, estos cuates, los falsos maestros, usan engaños, es decir, no es accidental, es a propósito, con toda la intención de engañar. Por ejemplo, por ahí dije una muy clara: somos iguales a Dios. Daniel Javid o Aviv, como se le diga, ese cuate es un hereje. ¿Por qué? Porque enseña cosas mentirosas diciendo que son la palabra de Dios. Igual a Jesús con otros hombres. Dice que los seres humanos somos iguales que Dios. Mientras enseña y está diciendo, como motivador es muy bueno, definitivamente, pero en las cosas de las Escrituras miente. Cuidado, hermanos, a quién consumimos. No debe de extrañarlos que sean tan populares, porque aparte son populares y tienen miles de seguidores. Y se me ocurrió analizar a este hombre y la cantidad de gente que le dice: yo soy cristiano y amén porque tú enseñas la verdad, porque tú no das bibliazos. Gracias a Dios por tu ministerio, porque por ti la gente realmente sabe lo que dice Dios. Dios mío. El engaño es lo que se está propagando como si fuera gasolina encendida. Eso es lo que se está propagando, hermano. No nos dejemos engañar. Y si digo los nombres, no los busquen, de verdad. Es perder el tiempo. Mejor lean la Biblia o busquen un predicador de sana doctrina. Vamos a 2 de Corintios, por favor, capítulo 11, versículo 14. Y no es maravilla. ¿Por qué son tan populares? No es maravilla. Porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz.
Algunos piensan que si Satanás se parara enfrente de ellos, lo reconocerían por lo rojo, los cuernos, lo feo, lo espantoso que es. En realidad quedaríamos maravillados con su apariencia. Se disfraza de ángel de luz. Los falsos maestros se disfrazan de maestros piadosos. Vamos a continuar ahí en Romanos, por favor, 16, 19. Dice así, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Pablo está muy contento con las noticias que ha recibido. ¿Y cómo es que se enteraba de todo Pablo? ¿Tenía un equipo de espías? No, estamos hablando de Roma, la capital del centro del mundo en aquel entonces. El Imperio Romano dominaba entonces, su capital era importantísima y por lo tanto todo lo que ocurría ahí era noticia en todos lados. La iglesia era noticia. Por eso se enteraban. Ahora, como yo le había dicho, la advertencia sobre las falsas enseñanzas y los falsos maestros no está dada a cristianos que ignoren lo que es la doctrina sana. Y eso lo sabe Pablo. Sin embargo, esta amorosa amonestación es dada no porque el apóstol tenga una mala opinión de los cristianos en Roma o que desconfíe de ellos. Cuando nosotros hablamos aquí de falsos maestros, no es que desconfiemos de ustedes. Pero como le decía hace un momento, le dejas una advertencia a tu hijo, a tu hija. ¿Por qué? Porque sabes que puede meter la pata. Esa es la razón por la que Pablo deja esta advertencia. Pasa hasta en las mejores familias, ¿no? Que se cometan errores, que haya descuidos, como ocurre, ¿no? Vas al sanitario, haces lo que tienes que hacer, le jalas, te vas y no te das cuenta que el agua se queda corriendo. Y hasta cuando, y te das cuenta y llega el recibo y hay cosas que ocurren, hay cosas que no podemos evitar del todo, pero la advertencia está dada, tenemos que estar atentos. El deseo de Dios es que seamos, ¿cómo dice el versículo? Sabios para el bien e ingenuos para el mal. Esto significa que debemos mantenernos alejados de la maldad y el engaño. Eso ya quedó claro, ¿verdad? ¿Cuánto nos tenemos que mantener alejados? Lo más que se pueda. Y si dice la mitad bien y la mitad mal, vámonos. Porque son también, son las cosas de Dios. Tenemos que ser prudentes. ¿Cómo puedo mantenerme alejado de la maldad y el engaño? Siendo prudente, siendo cuidadoso, siendo diligente en aprender lo que son las verdades bíblicas y así reducir lo más que se pueda la posibilidad de ser engañados por aquellos que con palabras suaves, con adulación y con astucia tratan de desviarnos de la doctrina sana. Recuerden, hermanos, no todo lo que sale en Facebook es bíblico, aunque lo parezca. Seamos como los nobles de Berea que lo examinaban todo a la luz de las Escrituras. Vamos a ver una cosa muy importante. Acompáñenme a Génesis, capítulo 3, versículo 15. Génesis 3:15 dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Hermanos, esto es conocido como el protoevangelio. Aquí cambiamos por completo de tema. Esto es conocido como el protoevangelio o la promesa de Dios de un Salvador dada desde Génesis. El Génesis ya hablaba de un Salvador, de aquel
a ti te agrada y qué es lo que no. Señor, danos inteligencia, danos sabiduría, Padre, para poder distinguir lo que es una falsa enseñanza, Señor. A veces pecamos de inocentes y nos dejamos llevar por sentimientos, Señor. Ayúdanos, esfuérzanos a ser más eh, cuidadosos con lo que escuchamos, a ser más cuidadosos de estudiar tu palabra, Señor. Gracias, Padre, porque tú no retrasas tu promesa como algunos piensan, sino que tenemos esa bendita esperanza de que tarde o temprano, en algún momento, nuestro Señor Jesucristo volverá, reinará y el pecado será retirado del mundo, Señor. Gracias por esto, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias, hermanos. Dios los bendiga.